Bienvenidos al último programa de Vivo Vino del 2025, un año que terminamos como podemos. No, pero felices y sobre todo hoy que tenemos una invitada muy especial cerrando el año. Esa es Ana Lobaglio, pertenece a una de las familias más influyentes del mundo del vino, pero sobre todo es la responsable de la comunicación y de la hospitalidad de Susana Balbo Wines y además Susana Winemaker House, ¿no? Y Spa. Para mí es una de las familias que une la gastronomía, el arte y las experiencias, pero sobre todo, como dice nuestro programa, vive en vino de hace mucho tiempo. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de poder charlar con ella de varios temas. Así que te agradezco, Ana, que hoy estés presente y que hayas aceptado la invitación. Un placer, un honor. Gracias, Romy. Muchas gracias. Un placer el mío también. Bueno, ¿cómo terminás? Viste que empezamos a cerrar el año, como que empiezan todas estas preguntas, ¿cómo terminás el año? ¿Cómo llegaste? Estamos atravesando un año 2025 que quizás nos los veíamos desde el año pasado, en diciembre, que tuvimos un poco de muestra gratis, digo yo, y todo el año atravesamos en la industria algo como bastante difícil de poder llevar. Pero, ¿cómo lo llevas vos? ¿Cómo lo llevó Susana Balbo y todo lo que a vos te confiere, digamos? Bien, la verdad que para mí en particular y para nosotros con sentimientos muy encontrados. Uh-huh. Porque de haber sido en mi carrera, para los proyectos que yo llevo más de cerca, fue un año totalmente bisagra en reconocimiento, en cosechar los frutos de muchos años de trabajo. Entonces, con un montón de optimismo y con sentimientos muy lindos por ese lado. Y sin dudas, desde lo empresarial, desde los mercados, desde el vino, desde el turismo, uh-huh, fue uno de los años más desafiantes, ¿no? A nivel negocio. Uh-huh. Así que con esa ambivalencia lo llevo, muy contenta y como feliz de la parte transcurrida de lo que pasó con los logros y bueno, y un poco preocupada o si se quiere ocupada, uh-huh, en las circunstancias que nos tocan vivir desde el punto de vista del negocio. Mientras hablaba recordaba, claro, fue un 25 primero, Estrellas Michelin en Mendoza, Susana Balbo como anfitriona de ese evento, de esa gala que la verdad que viste que medio impensado a veces cuando lo estás viviendo en realidad, que vivís el presente o vivís ese evento, decís no lo teníamos pensado que podíamos llegar a esto. ¿Te pasó un poco así o...? Me pasó, pero como siempre digo, nuestros vinos y la calidad de nuestros vinos y la unicidad de nuestros vinos son los que nos abren las puertas impensadas. Como puente, ¿viste? El vino como siempre puente, está como puente. Como puente. Porque esa gala se dio de esa manera a través de que una persona se enamoró de un vino y se enamoró de Mendoza y empezó, esto tiene que ser Mendoza, y empezó a averiguar y a preguntar, wow, parte de la organización, ¿no? Y bueno, y yo empecé a sugerir, le digo, te ayudo. Bueno, vamos a dónde. Mirá, pasé 10, 15 lugares. Le digo, mira, no, me dice, no me puedo ir tan lejos porque no hay hotelería. No me puedo ir allá porque no hay montaña. Le digo, bueno, si vas a terminar en una bodega si buscas cerca, todo eso, consideranos. Y nos agregó en una shortlist donde fueron a ver 5 lugares distintos, incluidos nosotros. Y yo creo que esa relación con el vino, sobre todo, sí, con la calidad, fue la que terminó. Pero bueno, Mendoza genera eso, ¿no? La gente se enamora porque tenemos un lugar muy único, sinceramente. Tal cual, y aparte fue una escena de armaron todo para que eso realmente brillara, ¿no? Más de lo que brilla siempre, así que eso está bueno. Ana, ¿en qué momento te sentiste que la hospitalidad iba a ser parte de tu vida diaria? Qué buena pregunta. La verdad que no lo supe nunca, me fue llevando. Uh-huh. La carrera, los gustos me fueron llevando. Sí, a veces lo pienso eso y yo como persona en mi vida privada soy bastante hospitalaria. Okay. Me gusta, con mi marido nos gusta mucho. Se siente eso, ¿viste? También. Recibir gente, nos gusta mucho invitar. Tenemos la casa muy llena siempre, de familia, porque ya somos 5, pero... De niños también. De niños también, pero tenemos domingos de 20, 30 personas, tenemos navidades de 45 wow, en casa, atendidos por nosotros. Entonces hoy lo pienso y nada es casualidad, ¿no? Exacto. Porque como lo haces y lo haces con mucho placer,
bueno, hoy se convirtió en gran parte de mi vida laboral y lo hago con el mismo placer. Me produce mucha satisfacción eso de encontrar cómo sorprender a alguien, cómo dar ese extra mile en un servicio, en un producto, en una experiencia. Tengo grandes equipos, pero yo estoy todo el tiempo pensando y tirando ideas y sugerencias y bueno, la verdad que... Cuando haces una introspección y decís, claro, yo soy así, o sea, me uní a la hospitalidad porque un poco yo soy así, crecí así, y se empiezan a unir todos estos propósitos y decir, bueno, por algo me tocó este tema de la hospitalidad y empezás a tener como, a sentir, digamos, no sé qué es, sé cómo se siente porque lo he sentido, pero es como que la zanahoria se te va corriendo un poquito más lejos, pero bien, digamos, para alcanzarla y volverla a tirar de objetivos. Y como decís, estás pensando todo el tiempo qué mejorar, y sos una persona muy detallista, ¿no? Sí, tremendamente detallista, muy heredado de mi madre eso. Ella es tremendamente detallista y muy consciente que perfecto es sinónimo de imposible. Y siempre pro ejecución, pro avanzar, ¿no? Pro moverse, que las cosas sucedan. Después, como hablábamos un ratito antes, a veces lo más difícil es dar ese primer paso. Sí, tal cual. Y lo das, y bueno, y después lo vas mejorando y lo vas puliendo y te das cuenta que tu idea inicial no era tan buena como pensabas y la tenés que cambiar para otro lado, de lo que fuere, de un menú, de una experiencia, de un servicio, de un espacio, ¿no? Pero no te vas a dar cuenta si no arrancás. No. Entonces... Tampoco te vas a dar cuenta si te gusta o no, ¿viste? Si no arrancás. También. Creciste en una familia donde el vino es protagonista todo el tiempo. ¿Cómo fue adaptar tu propia voz en ese universo, ¿no? Como darte lugar, porque vos ocupás un rol en Susana Balbo Wines que no es de la industria, digamos, enológica o agronómica. Sí, tal cual. Yo soy la única no técnica de mi familia. Yo estudié administración de empresas y cuando arranqué, los gustos de uno fueron dictando mi camino. Entonces, el año que viene cumplo 15 años en la bodega. Hace 14 años habían, nosotros decimos, pocos ninjas, pocos pulpos haciendo muchas funciones. Y yo me sumé como uno más, ¿no? Aprendiendo un poquito de todo. Y ahí, que al poquito tiempo... empezó el Eddie del Popolo a trabajar con nosotros y dice, che, Ana, veo que te interesas mucho por la estética, que te metes con las etiquetas, que ¿por qué no abrís el departamento de marketing? Entonces ahí estuvo mi primera voz, decir, sí, esto me gusta, me divierte, vamos por acá. Al toque ya quise hacerlo del restaurante, que también tiene mucho de estética, tiene mucho, ¿no? Y había que armarlo, y había que decorarlo, y había que ambientarlo. Entonces, como que la misma pasión me llevó hacia la gastronomía. Y algo que no hablamos antes, pero creo que es tremendamente importante, yo soy una persona que me gusta mucho comer. De toda la vida, de muy chica, muy comilona, muy glotona, muy de disfrutar. Te gusta mucho disfrutar, claro, eso primero. Total. Entonces, claro, imagínate qué fácil que me guste la gastronomía. Dije, bueno, esto a mi juego me llamaron, vamos a probar menú, vamos a hacer benchmark, vamos a conocer qué hacen los demás. O sea, como que lo disfruté mucho. Y esto de tener la propia voz, ese gusto, esa pasión me fue llevando. Y me dio mucha constancia, porque hoy miro para atrás y Osadía tiene 13 años. No son pocos los años en gastronomía. Y me da mucho orgullo mirar para atrás y decir, toda esta parte, si yo no hubiera estado, probablemente no existiría como tal. Y estos son lugares que mi madre no pisó, no habitó, por gusto, por tiempo, por foco. Y que yo sí puedo realmente sentir que es mi aporte, mi propia voz dentro. Y también a sabiendas que es muy complementario a lo nuestro y que le suma un montón. Claro. Y que genera la experiencia y que comunica los vinos y que ha ido dejando su granito de arena hacia el negocio madre que son los vinos, ¿no? ¿Y cómo pensaste ese proyecto gastronómico en base a que estabas en una bodega y que la gastronomía debía ser como
complemento de esos vinos. ¿Lo pensaste o se dio solo, digamos? Mira, te cuento cómo lo pensé. Yo soy por personalidad y hasta por tipo, porque estoy coacheada, que del enneagrama, ¿viste? ¿Qué sos? Soy un 6, Ajá. que dicen que tenés como tu grupo de asesores, ¿viste? Como que estás todo el tiempo. Entonces, es muy real. Yo hablo con mucha gente, valido y después ejecuto. Bien. ¿No? Y me acuerdo de una de las primeras conversaciones con uno de nuestros importadores más antiguos. Le digo, no, yo entusiasta, jovencita, ingenua, porque quiero abrir un restaurante. Me dice, no, Ana, no. O sea, muy difícil esa industria. Y el desafío más grande que tenés es hacer algo a la altura de los vinos que hace tu mamá, que son tremendamente buenos y consistentes. La consistencia en la calidad que tiene esta bodega a lo largo de los años es muy poco vista en el mundo. Y tenés que lograr lo mismo en gastronomía, ser consistente en la calidad. Yo no sabía ni a dónde me estaba metiendo. ¿Te bajonearon o...? No, por ahí fue como, bueno... Lo tomaste, digamos. Atento, sí, atento con esto. Y desde la gastronomía con la relación con el vino, yo nunca quise que la gastronomía esté en un segundo lugar. Yo siempre quise que sean complemento. Uh-huh. Yo soy muy del maridaje, estoy abierta a que la gente haga y consuma el vino y la comida como quiera, pero a mí no me da igual, no me parece lo mismo comer, viste, no sé, una ostra con un vino tinto pesado, o sea, me parece que no, la experiencia es muy, muy superadora de otra manera, no me da lo mismo, y creo que cuando están muy bien combinados, como que elevas el escalón de la experiencia. Y empecé a disfrutar mucho la gastronomía. Y veo muchos paralelismos entre la enología y la gastronomía, donde en ambos, si no partís del mejor producto posible, es imposible tener algo de altísima calidad. Y puedes tener, vamos a simplificar un montón, 2 caminos. Puedes ir a un lado más purista, vuelta y vuelta el producto, o a vinos de baja intervención, o puedes ir a un poquito más de técnica, expertise, y tanto en vinos como en gastronomía, elevar, o dependiendo de la visión de cada uno, pero ir. Entonces, bueno, como que siempre juego un poco con eso. Y en nuestros restaurantes hay técnica. Mucho. Sí, hay técnica, pero también después tenemos críos más tranquilos. Y en la bodega lo mismo, tenemos vinos de baja intervención como Ben Marco, y tenemos los Signature, que son un poquito más de técnica, porque son vinos de enólogos, ¿no? Entonces como que juego con eso para que vayan de la mano. Ok. O sea que así empezó a construir la gastronomía y tuviste que armar equipo también en eso, ¿no? Tuve que armar equipo, me apalanqué muchísimo en los equipos. Creo que lo más inteligente que uno puede hacer es contratar a alguien que sepa más que vos de lo que necesitas resolver. Creo que hay una frase sobre eso, no me acuerdo, pero sí, tal cual. Y aprender, ¿no? Así que tengo la suerte de que me han acompañado tremendos profesionales desde el día 1 y he aprendido de todos ellos. Y también, si vamos a la parte de turismo, me acuerdo que abrí las puertas, hice un evento, invité a las agencias y había hecho el primer menú, no sé si el primero, pero uno de los pocos en esa época sin dudas, a la carta. Era la primera propuesta. Ah, ok, jugado. Era la carta. Y las agencias eran, bueno, ¿y cuál es el producto para mí? Yo, ¿cómo? ¿Cuál es el producto para...? No, yo necesito darme vuelta y entregarle al turista un enlatado. No. Yo, bueno, para la semana que viene te lo tengo, pero... Bueno, y ahí, viste, me di vuelta y yo digo, bueno, necesitas un referente de turismo que venga haciendo esto y que me explique mejor cómo armar el producto, ¿no? Y de mis relaciones de fuera del trabajo, yo jugaba al hockey en el Club Marista y la conocía a Leti Fragapane. Sí. Referentes del turismo. Leti. Sí. Claro, y me acuerdo que la llamo para que me ayude y ya estaba en la municipalidad en ese momento y me iba aconsejando gente, hasta que en un momento le dije, ¿y por qué no vos? Ah, no, bueno, puede ser. Bueno, hablemos. Y ahí arrancamos con Leti. Y bueno, empezamos a armar los productos y todo eso, ¿no? Aprendí muchísimo de Leti. Claro, a estructurar, a tener una estructura. Una propuesta, claro, cómo armó las degustaciones. Bueno, que en ese momento yo era súper jovencita, quería hacer lo que quería hacer, pero no sabía cómo, digamos, ¿no? Vos recién hablaste de paralelismo, ¿no? De mucho entre el vino y la gastronomía. Se me acaba de ocurrir un paralelismo dentro de Susana Balbo. Tu mamá es una referente de la torrontés o del vino torrontés, y que es una uva autóctona nuestra y que siempre fue como
llevando la bandera Susana de Torrontés, de los blancos, y hoy se ha convertido en eso, en los vinos de alta gama y consistencia, que algo que lo dijiste que no sé. En cuestiones de gastronomía, la parte de paralelismo, decís, bueno, yo tengo el Torrontés, mi mamá lo lleva como bandera, es más, me acuerdo en un momento que tu mamá lo que está arrancando para volver a tener torrontés, o sea, plantar más torrontés dentro de la bodega. En la parte gastronómica, hoy que estamos en una gastronomía de productos, tener productos mendocinos o una cultura mendocina también va ligado a poder comunicar eso. Para mí es tremendamente importante porque si hablemos de lujo, sí. Hoy el lujo pasa por ahí. Pasa por lo auténtico, por lo autóctono, por lo local. Uh-huh. No vamos a entusiasmar a un turista que viene de viajar o de vivir o de visitar las más importantes capitales del mundo con caviar y ostras en Mendoza. Uh-huh. Tiene sentido. Uh-huh. No vamos a hacer nunca referencia en eso. En cambio, sí lo vamos a hacer eligiendo productos que son de acá, usando carnes como el chivo. Tenemos tantas cosas, lo cual Mendoza es un desierto. Sí. Pasaron por acá y se fueron generando a través de los años, ¿no? En Mendoza. Pero bueno, ya podemos decir que son propias porque tenemos nuestra cultura de agricultura y de cría y de distintas cosas. Y después, a veces nos tenemos que extender un poquito a Argentina para tener un menú variado. Okay. Y nos damos algunas licencias, bien, ¿no? Porque la realidad es que, bueno, la carne es mejor traerla de otros lugares de Argentina, ¿no? O algunas cositas, qué sé yo, la otra vez decíamos, o hay trigos o arroces sí, claro, que no se producen particularmente acá. Pero tratamos que de un 70, un 80% de los menús sean productos de Mendoza y sí, por ahí reversionarlos, darle una vuelta y todo para que tengan cierto nivel estándar o sean elevados para poder convertirlos en un menú de fine dining, que llamen la atención como lo llamarían otros. Pero es muy importante fomentar lo nuestro. ¿Crees que estamos en el mejor momento de la gastronomía argentina? ¿O mendocina, podría decirse? No sé, la verdad que no me considero que tengo los años. Llevo 12 años en esto, uh-huh, y creo que por ahí alguien que esté en gastronomía hace 30 sí, tendría más contexto para. Creo que estamos en un momento muy lindo. Hay mucho entusiasmo, hay mucha investigación también, uh-huh, hay mucha colaboración entre cocineros. Mendoza está en la lupa, entonces la gente quiere venir a ver qué estamos haciendo, quieren venir los colegas, viene la gente de Chile, viene la gente de Buenos Aires, vienen cocineros profesionales de otros lugares del país, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y nosotros vamos también. Entonces, sin duda, estamos en un muy buen momento. Claro. No me animo a decir el mejor porque siento que me falta contexto histórico, ¿no? Bien, que quizás poner en relevancia lo que ha pasado dentro de tu hogar, digamos, sí, quizás el contexto general acompaña que estos productos o las bodegas que tienen restaurante se vean más, ¿no? Como para mí el contexto ayuda. No sé, la Estrella Michelin, todos los que estamos poniendo la visión en la gastronomía, no solamente ya es Buenos Aires, eso es lo que voy, creo que Mendoza ya se puso en el mapa. Sí, Mendoza se ganó su lugar, creo que le debemos gran parte al vino, ¿no? Total. Para llegar a donde estamos. Y después siempre hay una cuota de circunstancia, timing, llámale suerte, que por ahí a mi generación le tocó la guía y a otras no, y les sobraba a nivel ¿no? Okay. Hace unos años, y la guía, no sé, no estaba mirando nuestro país u otras regiones, y eran otros momentos. Uh-huh. Entonces, bueno, eso creo que se lo otorgo más a la suerte. Bien, ¿no? Bien. Bueno, hablando de vino, ¿qué estamos tomando? Porque nos has traído para poder probar. En aroma te digo que está explosivo. Y eso es muy el sello de la casa. Wow. Siempre nos gusta que las narices sean muy expresivas. Vos me pediste que te traiga un vino del cual me sienta muy orgullosa, y te traje el que es para mí hoy
probablemente el mejor vino de la bodega, Ajá. sin ser el más caro de la Ok. bodega, ¿no? O uno de los que nos sentimos sin duda más orgullosos por un montón de motivos. Es el blanco de Gualtallarí, cosecha vigente, que es la 2023. Y como decías, es una parcela en nuestro viñedo de Gualtallarí, Ujú. donde injertamos Chardonnay con Torrontés, Ok. porque queríamos tener Torrontés, obviamente. Dejamos otras parcelas de Chardonnay. Y es muy interesante para nosotros, así como el Malbec funcionó para expresar lugares, intentar y hacerlo a través del Torrontés como algo único, volviendo Ajá. a lo único, a lo nuestro, Ujú. y no hacerlo a través de Chardonnay. Hacemos Chardonnay y es mucho más fácil en el mundo vender Chardonnay. Claro. También hay más competencia, Claro. pero bueno, son categorías que están desarrolladas, entonces tienen mercados armados, mientras que el Torrontés no. Sin embargo, es propio, es único, lo presentás desde un lugar donde no hay de ningún otro lugar. Y este vino, estamos muy orgullosos porque es un vino de un lugar donde no se espera principalmente blancos, y es un blanco, de una cepa de la cual no se espera este carácter y tiene este carácter. Entonces realmente creo que sobresale y es único. Y sentimos que expresa el lugar porque cuando lo Sí. llevas a nariz, no es el clásico torrontés, no está el terpeno, no está No. el tropical. Y hay mucha hierba. Tal cual, hay, es herbáceo, fresco. mucha flor blanca que en los Tal torrontés cual. sale, mucha fruta de hueso que en los torrontés sale. Después, cuando lo degustemos, vas a ver que vienen los cítricos. Ujú, ujú. Y hay parte que es de la uva y parte que creemos que realmente viene del lugar, porque ya son varias cosechas que lo venimos haciendo desde el 2020, 2021. Bien. Y esa parte más herbal y más de hierbas, hablando con un crítico, nos decía, es muy bermucero en su nariz. Claro. Se repite y no aparece en otros de otros lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Eh, También tiene una fruta de carozo. mucha fruta de hueso, claro. mucha fruta de hueso, durazno blanco, damasco. Un damasco, claro. Justamente ayer probé un damasco de una finca y era esto, era como sumamente expresivo, rico, porque bueno, también eso, hablamos siempre mucho de que cuando es la fruta de dónde viene, que ya suele ser diferente si la compras en otro lado y no tiene gusto a esa fruta. Entonces creo que este vino es sumamente expresivo y lo probé igual. Y me parece que es un vino que te envuelve, ¿viste? Como que envuelve el paladar, la boca, pero nunca te cansa. Totalmente. Nosotros trabajamos bastante como la media boca y son vinos que los consideramos muy gastronómicos. Y Sí. como a mí me gusta la gastronomía, es como que, claro, lo traigo y lo apaño, lo fomento y me gusta mucho. La Y acidez está y súper yendo hacia equilibrada. la gastronomía, es impresionante cómo la gastronomía cada vez marida mejor con blancos que con tintos. Olvídate. Entonces son mucho más plásticos para la ¿Vos tomás gastronomía. más blanco hoy? Sí, que yo antes? tomo mucho más blanco Ajá. que antes. Vos sabés que yo no tomaba blanco, pero hoy estoy tomando mucho más blanco y el asado ya lo tomo con blanco. Claro. Es como Bueno, que- tenemos miles de ideas. Bueno, yo trabajo en algunos eventos, ideas gastronómicas con Piqui con Courtois. Pico Courtois, sí. Y hemos sugerido desde blancos para carnes o, bueno, un montón de ideas. Ahí estamos con algo que queremos ejecutar este año que no llegamos. Dijimos, lo vamos a hacer el año que viene. Lo tengo. Muy relacionado. No voy a decir el nombre. Pero sí, y también una visión de Argentina más allá del Malbec, que sin duda el Malbec es nuestra Ujú, bandera. Me encanta y hacemos hoy una calidad excepcional en Malbec. Sí. No digo dejarlo de lado de ninguna manera, pero sí, a mí me gusta esta analogía que escuchando personas, una vez escuché un cocinero que contaba que, bueno, Argentina tiene más de 4.000 kilómetros de costa, sin embargo nos conocen por nuestra carne. Pero tenemos Claro. en nuestros mares merluza austral, tenemos en Madrid langostinos, tenemos en Ushuaia centolla, ¿no? Diversidad Diversidad y de calidad excepcional, sí, ¿eh? sí, sí. Excepcional. Y bueno, digo, esto es lo mismo. Nos conocen por nuestros tintos,
o nuestros tintos potentes, pero esto también es Argentina. Claro. Y como marca, si se quiere, Susana Balbo, que no es una marca tan vieja, porque son solo 26 años, que para el mundo del vino, nosotros estamos en contexto con productores de todo el mundo, no es nada, ¿viste? En Europa, en el viejo mundo, se te ríen de la segunda generación, cuando vienen de cientos de años, ¿no? Entonces digo, bueno, por esa característica que tenemos, somos una marca, una bodega, que estamos mucho más, honramos un montón el pasado, pero estamos mucho más pensando en el futuro, en lo que está por venir, que en lo que pasó. Esa es nuestra forma de operar. Entonces la apuesta por los blancos, tiene mucho más que ver en lo que está pasando, porque ya no se puede hablar de lo que está por venir, en lo que está pasando y lo que va a seguir pasando y lo que viene, que en lo que sucedió, tanto local como mundial. Pero es una apuesta que las primeras cosechas de este estilo de vino, no puntual, pero del barrel fermented o del white blend nuestro, fueron en el año 2012. Sí. O sea, fue una cabeza. Y decimos que en el mundo del vino nos toma 10 años entre que pensamos una idea, plantamos el viñedo, producimos las uvas, producimos el vino, lo guardamos, lo lanzamos al mercado, lo probamos. Bueno, 10 años hasta que le llega al consumidor y el consumidor empieza como a seguir la tendencia que nosotros pensamos que era lo que seguía para la región, para la categoría. Y creo que se está dando. Hemos transitado esos 10 años y están ya los vinos posicionándose y la gente demandándolos, disfrutándolos y viendo que valía la pena. Mira, hay algo que, hablando de eso, de la consistencia y sobre todo el camino que acabas de decir, no hay línea que represente más que eso que Críos. O sea, en todas sus versiones, digamos, en un Malbec, un Cabernet Sauvignon, en el rosado, en el blanco, en todas siempre tiene un valor agregado. Totalmente, lo hacemos muy a propósito. Lo hacemos cada vez que hacemos los cortes, nos aseguramos que por lo menos para nuestro paladar haya un over-deliver en la calidad para el precio. Mi madre toda la vida nos ha inculcado que no hay marketing más barato que la calidad dentro de la botella. Ese es el mejor marketing que puede hacer la bodega. Y por otro lado, se comunica, se trata y se elabora Críos con la misma pasión, respeto y amor que aún nosotros. Y vos la podés escuchar a mi mamá hablar de Críos y va a hablar así, porque es como que somos una bodega que no produce entry, consideramos que no tenemos entry. Bien. De hecho, sufrimos esto en el mercado porque te dicen, no, porque Críos tu entry. Claro. No es entry. No queremos que sea un vino entry porque no queremos producir ahí abajo, queremos producir de Críos hacia arriba y nos esforzamos mucho en la calidad, en las uvas que utilizamos para esos vinos y estamos muy orgullosos. Y el mayor orgullo que uno puede tener en un restaurante, en una bodega, en cualquier cosa, es la rotación, la venta, el restaurante lleno. Ese es el mejor reconocimiento que puedes tener. Que se repita. Tal eso, cual, ¿no? Tal cual. Yo siempre lo llevé al consumidor, decía, si de todas las líneas que tiene una bodega, si empezamos con el vino que inicia, digamos, ese portfolio, que abre el portfolio de la bodega, y tiene ese valor agregado, lo comparo como cuando, no sé, en mi cabeza, ¿no? Como una escalera hacia la puerta de un castillo y empezás como a ver los paisajes que vas mientras vas subiendo la escalera. Si el primer paisaje te omnibuló, digo, me imagino cuando llegue a la puerta del castillo. Hay un crítico que lo dice, lo pone en sus newsletters y lo dice muy parecido, que es, hay que juzgar a los productores de vino por su vino más barato. Claro. Si el vino más barato que producen es excepcional, de ahí para arriba va a estar todo bien. Está todo bien, ¿no? Digamos. Y debiera ser así. Tal cual. Debiera ser así. No podemos tener en la punta de la pirámide vinos excepcionales y abajo, nada, que la calidad sea malísima. Y esto se me ocurre también también ocurre en las cartas de vinos cuando ves los vinos por copa, ¿viste? Que a veces decís, bueno, vino por copa, tenés 2. Blanco tinto, decís, bueno, a ver, no sé qué tenés hoy, decímelo. Pero también se confunde, es como que vino por copa, bueno, línea entry level y vamos andando porque... O el que me regalaron. Es todo un caso, yo creo que, no sé cómo ves la cultura ahí en Mendoza del vino por copa. En Buenos Aires es otro tema, otro cantar y se vive así. Pero en Mendoza el vino por copa se sigue pensando que es un vino de
no sé, el que tengo, ¿no? Totalmente. Falta mucha para mi cabeza en las cartas de vino, amor, amor en la combinación entre lo que estás ofreciendo y lo que estás eligiendo como vino. Y yo a veces lo digo como hasta amor propio, orgullo, decir, che, esto es importante. Y si lo haces bien, va a devolver, porque el vino se cobra, se le pone margen, tiene su rentabilidad. Si no le pones un margen excesivo, te va a rotar más. Si a la gente le gusta, va a repetir, va a tener una mejor experiencia. Entonces, a veces es un poco frustrante cuando ves cartas que no están pensadas del todo o no apuestan por la calidad en los productos que eligen. La industria está sufriendo y es muy tentador el vino regalado. Muy tentador porque es margen, porque es capital de trabajo. Yo lo entiendo porque estoy en todos lados. Soy gastronómica, produzco vino. Está en la parte comercial. Lo entiendo, pero digo, qué pena no lograr que los negocios sean saludables para poder realmente elegir qué pones, qué fomentás y por qué no. Una carta de vinos es la mayor fuerte de ingresos que puede tener en un restaurante si lo haces bien. Bien administrada, por Dios, con alguien... La mayor fuerte de ingresos. Que ahí hasta lo podemos conectar con... Entonces, debieras invertir en un buen profesional para que la rotes, para que la comunique. Totalmente. Y eso se va a pagar solo. Me ha pasado en muchísimos casos que las personas que contratan servicio en que armar una carta de vinos también tienen conceptos descontextualizados, ¿no? Como tienen conceptos errados en, bueno, tengo una carta de vinos y quiero tener estos vinos y, bueno, vino por copa 2. Y es difícil lo lográs, pero es difícil poder explicarle y decir, mira, si vos tenés una diversidad de vinos por copa, esos vinos por copas te van a rotar y tu restaurante va a ganar primero, en disponibilidad, en servicio, en que la gente pruebe más vino. Porque es más fácil que yo pruebe una copa de un vino que no me voy a animar de comprar una botella. Totalmente. Y que en la próxima cuando vayan se compra la botella porque le gustó. O repite la copa, o puede probar 5 vinos diferentes en una cena, lo cual no lo puedes hacer por botella. Entonces, yo creo que es una estructura cultural que la estamos construyendo y espero que se siga construyendo porque si no, lo que estamos viviendo, que no consumimos vino, es también por la poca oferta que hay, ¿no? Totalmente, y los vinos por copas debieran ser la vidriera de las bodegas, de la calidad, de la diversidad, de la exploración, bueno. Por eso lo que nos inspiró Críos en hablar. Ana, ¿hoy cómo crees que se comunica un vino complejo sin hacerlo como inaccesible? ¿No? Mira, que muy oportuna la pregunta porque ayer hicimos una cata para gran parte de nuestro equipo exactamente de eso, ¿no? Y la hicimos entre Eddie y yo. Yo siempre digo que tengo la suerte de tener como 2 mentores, aunque no lo crean, en la parte... No la tomo a mi mamá tanto como mentora en la parte de vino, sino que yo aprendo mucho más de mi mamá en la parte de emprendedurismo. Ok. ¿No? Y aprendo mucho de vino de Eddie, ¿no? Y me gusta mucho cómo piensa y... ¿Cómo explica, Eddie? Y cómo explica, y es muy didáctico y muy humilde. Y bueno, ayer lo decíamos que con la verdad, con sencillez, sin inventar nada... que cuando ya hay que inventarse un storytelling para el vino está mal. Okay. O sea, no tendrías que inventarte. O el vino la tiene o no la tiene la historia. Pero es mucho más honesto ir con la verdad que decir, che, pará, este vino no tiene un storytelling, a ver qué contamos. Y salir con algo rebuscado que no tiene nada que ver. Y hay que volver por ahí al foco en que el primero que comunica... Los grandes vinos se comunican abriendo botellas. Uh-huh. Y yo siempre lo cuento, cuando yo empecé, yo he ido aprendiendo mucho a catar y todo en los últimos años, trabajando obviamente, pero como soy la única no técnica en mi familia, al principio no sabía nada. Yo decía, ay, gracias Dios que mi mamá hace estos vinos con tan buena calidad y tan consistencia, pues yo sabía que abría las botellas y me quedaba callada y que el vino me hacía la mitad del laburo, ¿no? Claro. En una feria, te facilitaba la cosa. En lo que fuera, yo sabía que ante la duda el vino iba a hablar por mí. Y me parece que es eso, hay que dejar que el vino hable por uno. Uh-huh. Y hay que explicar con mucha honestidad el lugar, de dónde viene, el por qué, cuál fue la visión.
y no mucho más, no Ok. muchas más vueltas, Ok. no sin mucha sofisticación, sin cosas raras. Ayer escuchaba un periodista, no sé si era un periodista, pero era un programa de España. Dice, somos el mayor productor de vinos del mundo, uno de los mayores productores de vino del mundo. Y lo decía, y a mí me causaba gracia porque era lo mismo que Argentina, o sea, la industria del vino. Dice, y cuando uno habla con un productor, con una bodega, primero le hago de psicólogo al inicio, no porque la uva, o no porque el consumo, no porque esto, y después empieza a hablar del vino. Dice, y pónganse a ver, decía, esto lo decía en España, todos nos quieren enseñar algo, decía. Los productores. Ajá, las bodegas y demás. Como Ajá. todos nos quieren enseñar algo. Aprende de vinos con nosotros o no sé qué. O te enseñamos. Dice, no queremos aprender, queremos tomar. Y me hizo como, o quiero disfrutar del vino, me hizo llevar una reflexión. Decía, claro, a veces utilizamos mucho la palabra aprendizaje, creyendo que también como las experiencias, Ujú, y medio como que después se queman esas palabras. ujú. Hoy hay yo veo que sigue habiendo y cada vez más notorio que la gente primero se anima a hablar y a decir su opinión. Y en muchos hay dos mundos donde, lo he dicho bastante en el programa, donde dice no, hablar de vinos cuando decís que tenés que aprender o tenés que le das algún tecnicismo, así te aleja. Ujú. Y que nosotros tenemos la culpa, el mundo del vino, de alejar a la gente y no de acercarlo. ¿Qué opinas de eso? Creo que hay gran parte de verdad y creo que eso sucede cuando los vinos, el foco está más puesto en el ego, En el ego. o en lo raro o en lo novedoso y no en la calidad y en lo que va a percibir el consumidor. Un vino puede ser, esto es lo mismo que la gastronomía. El plato puede ser rarísimo, la técnica que quieras, servido con la copa dada vuelta, no sé, lo que se quieran inventar. Sí, Pero antes que nada, tiene que estar rico. total. Rico. Así, con la simpleza de la palabra, rico. Y antes que nada, uno tiene que saber qué está comiendo. Los sabores sí tienen que estar definidos. No puedes que en cada bocado decir, che, ¿qué es esto? No Claro. sé qué estoy comiendo. Por lo menos el ingrediente principal se tiene que poder Sí, apreciar. apreciar, sentir. Sí. Yo creo que para el vino es exactamente lo mismo. Y nosotros, mi mamá eso lo ha tenido muy claro toda la vida, que nuestro principal juez es el consumidor. Ujú. Y nuestra promesa es que nadie se sienta defraudado cada vez que abre una botella de nuestros vinos y que siempre se dice, también decimos internamente que un buen vino es ese que entre dos personas abrís la botella y sin darte cuenta se acabó. Entonces, cuando esas cosas pasan, vos puedes no entender lo que hay detrás de ese vino a nivel técnica o lugar o lo que fuere, pero sabes que te gustó, sabes que Sí, lo tal disfrutaste, sabes que terminaste la botella y que valió la pena lo que pagaste por ese vino. Y te voy a decir una cosa mejor, lo recordás. Y lo recordás. Cuando se pone muy compleja la cosa, Ok. muy complejo desde lo sensorial, muy complejo desde un montón de lugares, es súper intimidante porque ¿qué pasa con un consumidor que gastó X cantidad de dinero en una botella y dice, che, no lo estoy disfrutando? ¿Qué tema? Pero no lo puedo decir porque hay un tema también de orgullo, Sí, de sí. ego, de cuánto pagó por esa botella y en la reunión de amigos la va a defender, pero por ahí no le gustó, o por ahí el estilo era muy extremo y no le gustó, barra que no lo entendió. No estoy en contra de eso, digo, cada uno hace lo que quiere, lo que le sale, lo que le entusiasma, ¿no? Pero hay que entender que hoy siempre tiene que estar primero el consumidor, ¿no? Y que los vinos, antes que nada, tienen que tener una calidad percibible. Que decís, che, yo no entiendo, pero me doy cuenta que esto está muy bien, que Claro. esto está mejor, que esto está rico. Que... ¿Y qué rol ocupa ahí? Porque hoy estamos con la comunicación, las redes, las experiencias. Las experiencias que puedes vivir en tu propia bodega, o sea, que son variadas. ¿Qué rol tiene ahí para aportar que el vino siga siendo consistente, ¿no? O que te sigan eligiendo. Es un rol muy importante porque toda esta tecnología, redes y todo, nos acerca al consumidor. Sí, Y es hasta desafiante para la cantidad de intermediarios que hay. total.
Entonces, Sí, sí. yo soy muy pro de que nos necesitamos entre todos y hay que ser muy agradecidos con el rol que cumple cada uno en la cadena, ¿no? Entre todos nosotros, distribuidores, importadores, trades, sommeliers, comunicadores. Sí, sí. Pero el consumidor, el que quiere, está cada vez más cerca Ok. de lo que quiera. Sí, sí, sí. Del cocinero, del productor, del enólogo, el que quiere investigar. Y bueno, y después uno tiene por ahí que hacer ese esfuerzo que no todo el mundo le sale, no todo el mundo le gusta, de estar ahí presente con la mejor información posible, de la manera más genuina posible, que tampoco es fácil. Tampoco es fácil porque es como un segundo trabajo y tenemos ya un trabajo que Tal tiene que cual. ver con llevar adelante Sí, sí, una sí. bodega, producir vino, los viñedos, los restaurantes. Sí, tu energía física también, viste, no es fácil. Recién hablábamos de ese rol, pero, por ejemplo, el acceso a la información, hoy tenemos que buscamos un vino en la web y nos salen todos los lugares que tienen los vinos esos. Y a veces sale, Mercado Libre y todas esas cosas que a veces, yo que estoy en la industria, más desconfío que confío, pero esta introducción porque ustedes fueron los pioneros y visionarios en crear un e-commerce constituidamente de cero desde la bodega y tuvieron un impacto muy fuerte porque eso también generaba más consistencia. O sea, le estoy comprando el vino desde la puerta, desde mi casa, pero a la bodega. ¿Cómo fue toda esa creación y por qué lo fue esa? ¿Cómo se les ocurrió? Digo, no. Pues mira, es re lindo y re interesante. Somos todos en el equipo y sobre todo mi hermano y yo, muchas pasiones o gustos heredados de mi mamá. Uno de los tantos que tiene mi mamá es muy fanática de la tecnología, aunque no lo crean, ¿no? De la más tequi de la familia es ella. Yo creo que esa pasión por la tecnología, el que más le heredó es mi hermano José. Y en el año 2012, José, él mismo, estudiando programación, programó nuestra primera tienda. Claro. 2012. Y claro, estaba ahí la tienda, no quiero decir rústica, pero bueno, sí, bastante casera dentro de todo. Y yo cuando empecé el área de marketing dije, che, esto está buenísimo, pero si no le damos contenido, Claro. le armamos promociones, le armamos un equipo atrás, o lo tenemos bien o no lo tenemos. No quería que esté online y que no tenga movimiento, no tenga contenido. Bien. Y bueno, por ahí esas partes ya excedían el trabajo de José, que ya había hecho un montón, que era programarla y todo. Entonces, tomé el desafío y le dije al equipo, le digo, che, quiero hacer esto, pero le quiero cambiar de plataforma porque me parece que hay que ir a otra tecnología, hay que modernizarla. Mi efecto profesional, yo antes de estudiar administración de empresas, pero hice un par de años de evaluación de empresas, M&A, proyecciones financieras, todo eso. Entonces, para cualquier cosa que encaro, armo un modelito y le digo al gerente financiero, che, te aviso que vamos a perder plata 2 años para ganar el tercero. Te aviso ahora. Y la inversión que necesitamos es tanto. La podemos soportar. No era ni mucha ni poca. Me acuerdo el número. Teníamos que invertir en todo el desarrollo $15,000. Ok. Pero era una apuesta porque no estás acostumbrado a invertir. Al tercero. Claro, y empezar a recuperar en el tercero. Y bueno, había algo de resistencia, pero lo hicimos para modernizar eso que ya existía. Y aunque no lo creas, mi visión con la tienda nunca fue vender vino y vender mucho. Todo lo contrario. Como yo soy la guardiana de la marca, yo con la tienda posiciono precios sobre todo. Ahora, por suerte, se calmó un poco el tema de la inflación y tenemos más estabilidad. Pero recordemos que venimos de 100 y pico % de inflación, listas. Cambiar todos los meses listas. Cambiar todos los meses listas, todo. Entonces, cada vez que sucedía eso, ¿quién era el primero que cambiaba? Nosotros. Mi tienda, mis restaurantes, todo. Che, ¿cómo puede ser que en la bodega consiga el vino más caro que en Mercado Libre? Yo soy referente de precios. Si vos pensás que el precio de un vino se constituye por uva, costo, más logística, estás totalmente equivocado. Hay un gran componente ahí que no tiene nada que ver con nada de todo eso. Obvio que hay una parte que es la base, es ese costeo. Entonces yo la uso justamente para defender el precio. Y después, obviamente, tengo algunos exclusivos de la tienda para poder darle movimiento. Visualizás también mucho, ¿no? Sí, y cada vez que tengo, no sabes la cantidad de pequeñas discusiones que he tenido con el canal por la tienda, ¿no? Porque son parte de acá o están haciendo una promoción por volumen que no es ni significante. Entonces, tiene dos objetivos. Por un lado, el posicionar el precio. Por otro lado, en esa época,
a mí no me autorizaban a hacer inversiones en marketing digital. No estaba dentro del presupuesto, no estábamos acostumbrados. Entonces yo dije, mira, no me den ni un peso. La misma tienda, a través de su venta directa, va a generar el presupuesto para hacer el marketing digital. Y en esas campañas de marketing digital no son todas campañas de conversión. Hay campañas de awareness. Claro. De los puntajes, de los reconocimientos, de lo que fuere. Claro. Y en esa interacción con el consumidor y con el público se beneficia toda la cadena. Se beneficia el vinotequero, se beneficia el de Mercado Libre, porque tenés la exposición ahí, pero después la conversión sucede por ahí en un restaurante, en una vinoteca, pero nosotros estamos recordándole a la gente que existimos a través de la pauta en redes, financiada de las poquitas cajas que vendo en la tienda. Okay. Entonces ahí tenés un segundo objetivo que es de marketing y de mi financiamiento de la pauta. Y por último, para que no haya tanto conflicto, todas las bodegas tenemos nuestro calendario de promociones. Entonces vos te sentás con tu distribuidor y decís, che, bueno, vamos a trabajar con críos de tal mes del año. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un 20% o en compra por volumen tienen, qué sé yo, 6 más 1, lo que fuere. Vamos a trabajar. Bueno, entonces yo ese mismo calendario, en los mismos meses, es el que aplico a la tienda. Entonces, si alguien me llama y dice, che, encontré en la tienda que tal vino está en promoción, anda a buscarlo a tu distribuidor local que tiene lo mismo. No te preocupes. Ahora, prolijo. Dénselo al consumidor. Claro. Anda a pedírselo a tu distribuidor que lo vas a tener. Es una teoría, no es tan fácil. No. Se complica, pasan cosas, no se entiende, se malinterpreta, lo que fuere. Y a poquito ha ido creciendo eso y después siempre hay como pequeñas cosas que uno tiene que atender directos, que tener la logística armada nos ha ayudado un montón para poder solucionar temas de logística directo. Fue una forma de democratizar, ¿no? Un poco. Sí, y como vos decís, yo lo último que quiero es competirle a mi cadena. Claro. No quiero. Yo ya sé que cuando ellos venden, yo vendo, así que yo estoy contenta cuando se venda en cualquier canal. Pero sí es verdad, porque también hay mucha destrucción por la cadena. No olvidate. Cuando se estoquean, hay problemas económicos, revientan el vino nos desposicionan el precio. Y nosotros también sufrimos esa parte que nos cuesta mucho controlar, porque no controlamos el precio al final, ¿no? Entonces, creo que la tienda da esa certeza de decir, che, no compres cualquier cosa en cualquier lugar, a cualquier precio, porque vos no sabés cómo estuvo conservado, cómo estuvo guardado, si estuvo a la luz. Si te querés quedar seguro, o andá a tu persona de confianza profesional, a tu vinotequero de tu barrio, de tu zona, o compra directo en la bodega. Pero hay mucho también reviente de puchitos que sucedieron, en pandemia, donde se produce mucho daño. ¿Y en pandemia te ayudó tener un e-commerce o no tanto? Me ayudó un montón y fue esas cosas que también, viste, circunstancias, llamarle suerte, lo que fuere, porque yo puse el proyecto de la tienda y terminé, tenía un plan de trabajo donde en diciembre había que terminarla a principios, en diciembre, pero primer mes, el chico que me hizo la tienda, la agencia, me dice, yo no puedo creer que armamos un plan y lo respetamos, sos el primer cliente con el que me pasa, que decimos que el 10 de diciembre, cuando estamos online, 10 de diciembre estamos online, claro, un equipo espectacular trabajando conmigo, lo hicimos y estaba funcionando todo impecable y apareció la pandemia y nosotros ya estábamos rodando, todo solucionado, o sea, todo armadísimo. ¿Qué viene después de eso, Ana? Porque, viste, cuando yo considero que son personas muy visionarias y hacen que todo suceda. Y hoy el acercar, en ese momento fue acercar el vino a la casa o a la mesa sin intermediarios, o que sea más fácil, o por las razones que vos mencionaste recién. Pero hoy con experiencias nuevas, con no solo vino en el portfolio, ¿hacia dónde apuntan para acercar más? Viene por lo que acabas de decir. El próximo paso natural fue el hotel. Y también entre intuición, visión, la lealtad que generás o el nivel de compromiso del consumidor con la marca después de que pasó por tu lugar, lo trataste bien, se fue realmente sintiendo que la experiencia era muy, muy buena, que los productos son buenos, que la atención... Esas personas no se olvidan nunca más de tu marca. Claro. Nunca más. Te van a seguir consumiendo de por vida cada vez que se crucen con la marca, si hiciste un buen trabajo, sin dudas, ¿no?
Y justo ayer leí un artículo de un diario súper importante, por lo cual creo que la fuente estaba buena, ¿viste? Uno tiene que tener cuidado qué lee, de dónde, cuándo, por qué, hoy con el exceso de información que hay. Y hablaba de una caída del consumo de los productos de lujo estrepitosa, autos, relojes, el lujo concebido a la antigua, y un aumento muy acelerado de experiencias, viajes, vinos guardados. Hospitalidad. Entonces, hospitalidad. Y yo creo que eso es lo que viene. Y por eso estamos apostando ahí y por eso tenemos el proyecto de hacer un segundo hotel. Creo que pasa por ahí y pasa por estar cada vez más cerca del consumidor. Imagínate qué más cerca que tenerlo en tu casa, digamos, ¿no? Tal cual. Y también escuché hace poco que el nuevo lujo, además de eso, también es el tiempo que uno entrega, ¿no? Dedica. Totalmente. Es lo mejor que atesorás, es el tiempo, y si te lo dedico, es un lujo también poder tenerlo. Ahora nos metemos de lleno a los dos últimos temas que quiero tocar, que es hoy, este año estuvo lleno de premios, así que lo cual, felicitaciones. Yo creo que ahí estamos con los aplausos. Todos muy merecidos. ¿Qué genera esos premios dentro del equipo, dentro, de puertas adentro? Porque lo que es de puertas afuera lo vemos y la verdad que nos podemos enterar todos los que no pertenecemos ahí, pero ¿qué genera eso en el equipo? Mira, yo creo que lo más lindo de los premios es la motivación que genera, ¿no? Y el reconocimiento a todo el equipo, porque sin dudas el premio lo recibe el lugar por el equipo. O sea, sería imposible si no fuera por ese equipo que llevó adelante la operación o si fuese de un vino que contribuyó en realizar ese vino, en elaborarlo y todo. Genera muy linda motivación. Yo creo que también genera muy lindo plan de carrera. Todas esas personas que trabajaron con nosotros en este contexto, que pueden decir, che, yo estuve ahí cuando pasó esto, se logró. Claro. Salen distintos. O sea, salen con otra carta de presentación. Entonces ese derrame me gusta mucho también. Y también genera una presión linda que hay que sostenerlos, hay que sostener el estándar. Pero de corazón, en el mundo ideal, para mí el premio más lindo es que el proyecto funcione, que tenga gente, que los vinos se vendan, que los vinos roten, que la gente diga, che, qué rico, quiero otra botella, vuelvo. Qué lindo, vuelvo osadía, vuelvo. Eso es lo más lindo. Es el reconocimiento el mayor. El más genuino, si se quiere. Ahora, estos otros premios, cuando el proyecto es muy nuevito, como por ejemplo el hotel, te pueden ayudar a acelerar eso y está buenísimo. Entonces, desde el lado del negocio lo veo más estratégico para los proyectos nuevos y más de confirmar para los proyectos más establecidos. Claro. Porque yo no sé si a Osadía hoy le cambia mucho. Ya estaba siempre lleno, y por suerte, y ya teníamos un montón de gente, claro, y ya veníamos con turismo en crecimiento, y la marca está súper posicionada. Me imagino que contribuye un poquito, pero pudiste ver esa diferencia. No le cambia mucho a ese negocio, a nivel negocio. Ahora, uno nuevo, y está bueno porque te acelera esa curva, y bueno, y si los negocios no llegan a ser rentables, corren el riesgo de así como nacieron, desaparecer. Hay que lograr estabilizarlos para que tengan largo plazo. Bien. ¿Cómo es la búsqueda? Siempre me llama mucho la atención del equilibrio entre llegar a la excelencia, pero sin perder autenticidad. No sé si... ¿Cómo fue ese camino? Sí, no sé si están en contra, porque creo que la excelencia va de la mano a la autenticidad. Es muy difícil que logres algo realmente excelente que no sea auténtico. Entonces no sé si se chocan. Bien. Creo que son como aliados, que cuando te enfocas y vas por la autenticidad, logras excelencia y logras algo único y logras algo local y logras algo que habla de vos, de tu lugar, de... Lo dijiste con los vinos, hay que contar la verdad, ¿no? Así y eso hace que sea excelencia. También de los tantos premios ganaron Estrella Verde de Michelin, de sustentabilidad, tienen la mención. Ganaron, recuérdame, ¿ganaron cuántas llaves en el hotel? Son 2. De las 3 posibles, ganamos 2. Muchísimo.
Un montón, totalmente inesperado, sinceramente. Y también hoy son nuestro segundo Relais Chateau que tenemos en Mendoza. Así es, así es. Increíble, o sea, no, y un orgullo enorme para nosotros, porque en aquel momento, ¿te acordás? Solo Cava Wine Lodge era el único Relais Chateau que había, y hoy podemos tener dos, y hoy podemos tener a Susana Balbo. Sí, yo creo que el destino puede. Destino puede, claro. Hay que seguir construyendo Exacto. destino y que vengan más. Y que el año que viene haya uno de los restaurantes que sea Relais Chateau y que pongan más llaves en más lugares y que pongan más estrellas en más lugares para que Mendoza como destino sea bien fuerte y la gente quiera venir a Mendoza. Esa es nuestra... Esto es lo mismo que el mundo del vino, donde decís, che, yo no compito entre mis colegas de Argentina. No. Primero compito contra el vino español, contra el vino francés. Primero necesito que la gente elija Argentina y que tome Argentina. Esto es lo mismo. Nosotros necesitamos que la gente elija Argentina y que elija Mendoza, en vez de viajar a otros lugares. Y para eso tenemos que ser muy fuertes. Por lo cual, bienvenido sea en ese sentido, ¿no? Hablaba de la Estrella Verde porque quiero tocar la sustentabilidad en sus equipos, que también es importante. ¿Cómo llevan eso a tener una cultura sustentable, que es lo más difícil de transmitir, quizás? Tal cual. Esto para nosotros se nos hizo muy fácil porque nos fuimos dando cuenta a lo largo de los años que un montón de prácticas, ideas, máximas que aplicamos todos los días tenían que ver con sustentabilidad y se hacen desde el día 1. Okay. Tienen que ver con los valores, en definitiva. Cuando nosotros miramos la sustentabilidad, estamos más enfocados en la parte social y económica que en el medio ambiente. No vemos la sustentabilidad solo como lo verde o como lo ambiental. Si bien nos parece importante, Argentina es uno de los pocos países con huella de carbono positiva del mundo, y en Latinoamérica en general y en países como Argentina creo que los aspectos económicos y sociales nos debemos más a eso. O sea, me parece que necesitamos más formalidad, necesitamos otro tipo de trato con la gente. Creo que pasa más por ahí. Entonces nos enfocamos ahí. Y creo que eso nos dio resultado por diferenciarnos. Y después nos aseguramos en tener políticas, te puedo dar millones de ejemplos en cada una de estas áreas, para la bodega en general y después para los proyectos en particular. Pero cuando uno tiene la convicción de hacer las cosas bien, es bastante fácil, porque en realidad estás haciendo, viste, cuando tus decisiones tienen una línea de lo que corresponde y de lo que no corresponde, y todo lo que no corresponde no lo haces y ya, y todo lo que corresponde en realidad de repente es considerado sustentable, claro. Simplemente porque son hábitos, haces cosas, claro. Que se hacen así y no mucho más. Y después lo que sí hacemos cuando las bodegas, las empresas tienen cierta escala, está bueno apoyarse en gente externa que te mire desde afuera y te ayude a ordenar el proceso. Y lo hemos hecho mucho a eso. Trabajar con agencias, hemos hecho como workshops de trabajo con todo nuestro personal y hemos ido como destilando estas ideas de decir, che, ustedes qué ven, cómo lo viven, qué les parece. Bueno, se trabajó con la metodología de Simon Sinek en ese momento, que es un autor, y hay una charla TED súper escuchada que es el famoso ¿para qué? Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos vino, damos almuerzos, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Y en ese ¿para qué? El lunes tuvimos el cierre fin de año de la bodega. Y mi mamá, de manera muy natural, lo que ella contó en su discurso es lo que nosotros tenemos escrito como propósito. Pero no es que lo escribimos y coincidió. Lo escribimos de tantas veces escucharla a ella, básicamente. Y si te lo traduzco al propósito, me da hasta vergüenza usar la palabra porque está como muy... Sí, está muy usada. Está muy usada últimamente, bueno, ¿no? Pero es muy linda. Pero por ahí es la más gráfica. Lo que nos salió fue que el propósito, y lo extiendo a los otros proyectos, al restaurante, a la gastronomía, a la hospitalidad, a todo, es generar crecimiento compartido. En criollo mi mamá lo decía, si mientras que mi empresa crece, mi gente no puede crecer, no tiene sentido que la empresa exista, ¿no? Y esto es lo mismo, nosotros queremos generar un crecimiento compartido con nuestra comunidad, con nuestros empleados, con nuestros proveedores, y eso nos dicta todo, cómo le pagamos a los proveedores, cómo tratamos a nuestros empleados, cómo priorizamos dar oportunidades de crecimiento interno antes de traer a alguien de afuera. Y cuando eso se va dando, y tengo infinitos ejemplos espectaculares, ayer, el lunes, le dimos un premio por 25 años, o sea, desde el día 1 que está con nosotros, claro. A Laura Santi, que empezó de secretaria de mi mamá y hoy es nuestra gerente de producción.
Y es un crecimiento enorme. Es un compromiso, una lealtad enorme de parte de ella y es también una entrega enorme de parte de la empresa de dar crecimiento, de dar oportunidades, de dar capacitación. Reciprocidad que hablábamos. Reciprocidad. Y eso para mi sustentabilidad pasa por ahí. Y tenemos muchísimos ejemplos. Es la parte más difícil de hacer sustentabilidad, creo yo. Y no es lo que todos dicen de primera, ¿no? Como que siempre cuando preguntas de sustentabilidad, siempre te hablan de un ambiente, o sea, de la parte obvia que todos sabemos, y no tan obvia, pero nunca logran profundizar ese ¿Sabes tema, por ¿no? qué? Porque pareciera ser caro, pero también, frases trilladas si las hay, lo barato cuesta caro. Uh-huh. Y en realidad estás construyendo lealtad y todo. Entonces, el ser muy prolijos, el que la gente siempre está en regla desde el día 1, en que no hayan grises, Uh-huh. nos permite todo eso y nos permite también generar lealtad. Y cuando a veces es por circunstancias o por el país, pero a veces también es porque o es el camino más corto o no hay cultura de verlo así. En Argentina está tan, no sé, tan fácil arrancar, viste, por el pie izquierdo, esta parte por detrás. Eso pone trabas en el camino para después poder... No sé si me explico, es difícil. Sí. Hoy escuchaba una entrevista a Mauro Colagreco. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? A Mauro Colagreco que decía, ¿por qué viniste a Argentina a hacer un restaurante? Si Argentina, nada que ver, era de Mirta Legrand igual, ¿eh? Hace viejos, pero Sí. coincidía con ahora. Claro. Decían, nunca pasó el tiempo, ¿viste? Y le decían, no, apostar en la gastronomía, tenés juicios todo el tiempo, los gremios, bla, 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 bla. Y Mauro decía, no me pasa. Claro. O sea, no, le decía, vos porque tenés suerte. No me pasa. No es suerte. Tengo la gente en regla, la verdad que no hay grises, decía, todas las personas están en blanco, no tengo juicios, no tengo ningún juicio laboral. Nosotros no tenemos un juicio laboral en los 25 años, 26 años. Eso Ni es uno. ser sustentable. Ni uno. Ni uno. Y no es imposible. Pasa que, bueno, todo también lleva con el laburo que haces, ¿no? Sí, pero con lo es que convencimiento desde el día 1, con constancia y construir esa rueda y que cierre es más difícil, es más lenta y es más cara. Tal cual. Pero después es más barata, de alguna manera, ¿no? Ana, me gustaría hacerte una pregunta que va hacia lo personal. Hoy con todo el recorrido que has hecho y con lo empresaria que sos y el liderazgo que tenés en la hospitalidad, en la gastronomía y en el arte, ¿qué es lo que te hace más sentido hoy? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y el sentido que tenés. Bien, como te decía hace un rato, el poder, desde el lado personal, ¿no? El poder armar un camino propio, apalancado, conectado, pero de alguna manera independiente a lo que hizo mi mamá, Uh-huh. me da un montón de sentido porque obviamente me da mucha satisfacción Uh-huh. y realización personal. Y se me está abriendo una puerta que la hablábamos hace un ratito y digo, bueno, no digo que no sea suficiente, eso tiene un camino y me faltan varios objetivos por cumplir en la parte de hospitalidad, en Sí. los hoteles, necesito construir una unidad más grande, hoy las 7 habitaciones me quedan chicas para la competencia que tengo, para un montón de cosas, pero me está haciendo mucho sentido tratar de involucrarme en lo que más pueda a futuro en generar lugares de educación para Ok. la hospitalidad. Uh-huh. Y en juntar puntas y en hablar con colegas y ver dónde, de qué manera. Ya empecé un poquito. Persona con la que hablo este tema le interesa, quiere colaborar, está dispuesta y tiene ideas, lo cual me parece espectacular. Yo ya sabía, digo, no puede ser que nadie haya pensado en esto, todos tenemos... Claro, sí. Pero a veces faltan como esa energía de juntar todo y bueno, y siento que va por ahí. Ahora de repente como que va a ir por ahí y quizás mis proyectos vean el fruto de eso y quizás no, pero no me importa porque Uh-huh. creo que hace mucho sentido que Mendoza lo tenga y lo desarrolle. Uh-huh. No soy ingenua, estoy segura que hay un montón ya desarrollado y muy bueno, pero bueno, por algún motivo los empresarios cuando salimos a buscar talento nos cuesta un montón y formamos un montón adentro Totalmente. y hay un gap ahí que no se está resolviendo y tengo muchas ganas de involucrarme para tratar de
de acortar esa distancia. No creo que lo resuelva del todo, pero por lo menos acortar. La educación yo creo que es lo único que va a trascender siempre, en cualquier industria. Y quizás no lo veremos nosotros, lo verán nuestros hijos de los hijos de nuestros hijos, pero siempre lo que va a trascender. Y me parece que también es trascendental, valga la redundancia, poder ponerse a trabajar en eso. Y no hay nada más satisfactorio que hacerlo. O sea, como apostar y comprometerse. No me cabe la menor duda. Y yo en los últimos meses he estado investigando, aprendiendo, como todos, ¿no? En esta pareciera ser una revolución con la inteligencia artificial y todo. Y mientras más me involucro, más aprendo. Mira, aquí hice un curso, me fui a China, o sea, como que me metí bastante. Más tranquila me quedó lo nuestro, la gente, la hospitalidad, los oficios, la cocina. Sí. Siento que va a triplicar su valor de repente, gracias a lo otro. Qué bien, qué bien. Pero necesitamos seguir formándonos en eso, no abandonar, porque también ante esta amenaza, como que la gente dice, no, ¿para qué voy a estudiar si ahora va a venir la tecnología que me va a reemplazar? Creo que nada más errado en el pensamiento, pero hay mentes jóvenes, inexpertas, que pueden estar pensando mal en este momento respecto a eso. Y y es nuestro deber, con un poquito más de experiencia, de volver a encauzar hacia la educación a todas esas generaciones. Bien. ¿Cómo lo pasaste? Espectacular. Bueno, muy bien. Lindo. Gracias. Bueno, cerramos el año. La verdad que deseo que todo el equipo de Susana Balbo, vos y demás, sigan teniendo los éxitos que tienen, que apuesten al mundo del vino, que eso es un montón, y que sobre todo sea su estilo de vida. Y eso hace que también contagien, inspiren a su equipo, a todos los que estamos en la industria. La verdad que es una empresa que, tanto conociéndola a tu mamá, a vos, que impulsa también el rol de la mujer como algo, como punta de lanza en cualquier lugar, tanto eventos. Bueno, Flavia Amat, que también está liderando la gastronomía de Susana, tenga esa fuerza, esa fortaleza, esa energía, es algo que llega, comparten, lo expanden, y eso también es vale la pena decirlo, Ana, y la verdad que bueno, felices que sean mendocinas y que nosotros sigamos apostando a esto, ¿no? Así que gracias. Gracias, Romy. Gracias por darnos el espacio. Si no, viste, a veces nos ayudan a expandir y a que llegue a más personas. Y es más que relevante, ¿no? Tal cual. Y que te conozcan un poquito más a vos, ¿viste? que por ahí no conocemos tanto. Y bueno, es la que lidera varios proyectos. Bueno, se acabó lo que se daba, decían. Nos veremos el año que viene con un nuevo programa de Vivo Vino, con más proyectos, con seguramente muchísimos más invitados y con varias cosas también que vamos a estrenar en la página de Fans del Vino que se está construyendo y se están elaborando cosas muy buenas. Así que consuman más vino, no dejen de tener vino en las mesas de este fin de año, celebren lo que tengan que celebrar, aprendan de lo vivido, de los errores se levanta uno y aprende mucho más, pero sobre todas las cosas, algo que lo dijimos acá, es traten y se puede vivir el propósito de cada uno. La vida no cobra más sentido si nosotros vivimos un propósito que deseamos. Así que salud y feliz 2026. Salud, Ana. Nos vemos. Chau, chau.